Ok, bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, ya estuvimos charlando un poquito antes de arrancar la grabación. Yo voy a sacar la cámara y también para mejorar y que no haya tanta interferencia. Y voy a ir hablando sobre estas placas que como pueden ver, son el cierre conceptual de las historias anónimas. Así que bueno, la idea es que nos reuniéramos hoy un ratito, como les había anticipado, para dar el cierre. El cierre indudablemente tiene que ser conceptual y también va a haber un cierre de valoraciones de la actividad práctica que hicieron, que subieron todos a Padlet, que tuve la oportunidad de escuchar, y materiales, algunos muy valiosos muy valiosos, que ya les pediré permiso para remitirlos al área de comunicación de la facultad que está haciendo crónicas de la pandemia y estas crónicas sonoras de la actualidad me parecen de gran valor y a pesar de las dificultades de manufactura de muy buena calidad en lo técnico, algunos de ellos, así que me parece que están interesantes para compartirlos con el resto de la comunidad de la facultad. Bueno, así que saludo así nomás y me voy. Y saco la cámara, pero sí sigo hablando para que vayamos, para que vaya. Cuando me quedo así como en pausa, no es porque nada menos que es para ver si hay alguien. Bueno, yo supongo que esto me avisará si hay alguien que quiere entrar eh, y yo podré poner aceptar. Bueno. Bueno, como les decía entonces, la idea de hoy es hacer este cierre conceptual. Un poco lo que voy a hacer, no es que sean temas nuevos, sino que voy a tratar de recopilar lo que hemos estado haciendo desde el entorno cotidiano y la historia anónima con aquellos aportes teóricos y las reflexiones que ustedes de manera individual hicieron sobre las funciones de la radio. Y también voy a integrar la clase de proceso de producción que hemos desarrollado un par de semanas más atrás. Así que bueno, esa es la idea con lo de hoy. Esa manchita es algo que puse como pizarra y no sé cómo se saca, pero no importa. Bueno, em, eh, la idea es recuperar entonces, para pensar en esta pieza a la que hemos arribado a la historia anónima, que nosotros hemos hablado de un proceso de producción que está dividido en etapas, que más bien es un ciclo, donde primero se concibe una idea, que es nada más y nada menos que el tema. Lo que vamos a recorrer ahora tiene que ver con las ideas, es decir, yo considero que los productores y las productoras necesitamos sobre todo trabajar en un aspecto que es encontrar en nuestra cotidianeidad y en nuestro entorno aquellos temas que sean relevantes, digamos que sea importante comunicar. Entonces, la primera parte me voy a detener sobre eso. Voy a hablar un poco sobre el formato y luego vamos a pasar a algunas cuestiones referidas al diseño. Esto como un recordatorio, decíamos que hay una gran primera etapa que tiene que ver con la concepción de nuestro producto sonoro y tiene que ver con la idea. Bueno, ahí también voy a recordar que a nosotros en una de nuestras primeras clases, habíamos escrito una idea que cada uno tuviéramos para construir un mundo mejor, ¿no? Ahí ya en esta gráfica aparecía una gran multiplicidad de temas susceptibles de ser tratados desde la comunicación. ¿Por qué susceptibles? Porque indudablemente emergen a partir de deseos, situaciones, necesidades, inquietudes, problemáticas que, o problemáticas que, ay, tengo que sacar esto, acá ocultar. O problemáticas que circulan a nuestro alrededor. Entonces, recordemos que acá había una posibilidad en esto de concebir ideas que aparecía en esa clase. Después, ustedes trabajaron con algo, los textos de Mata, de Kaplun, recuperando el concepto de comunicación,
Y también hubo otros dos textos que hablaban más bien de qué funciones cumple la radio, ¿no? La radio como medio de expresión, la radio como medio de comunicación. Por supuesto, también un medio de información, la radio. Em, en estos textos ustedes reflexionaron sobre las funciones de la radio, en el contexto urbano en particular, los dos autores hablan de la ciudad. También en ese texto reflexionaron sobre los relatos o las representaciones de la ciudad que están naturalizadas en el discurso de la radio. Y también algunos temas que podrían proponerse para generar espacios de intercambio en la radio, en este caso en la radio urbana. Esto era la parte conceptual y de reflexión que ustedes trabajaron en una parte del cursado. Pero a la vez rescatamos la idea de mirar nuestro entorno, a ver con qué nos encontrábamos. Y ahí nos encontramos con el entorno cotidiano, otra de las actividades prácticas que hicieron. Y yo ya visualmente observo una correspondencia en esta placa que tiene que ver con cómo los productores encontramos temas para comunicar. Si ustedes ven las imágenes de cada una de las piezas sonoras que ustedes produjeron, las mascotas, el horizonte, la ciudad, algunos elementos en particular, algunos momentos individuales y personales, las mascotas, digo, porque hay dos gatos, pero también esos espacios de la casa, en el de la subjetividad, perdón, en la del laburante, que también aparece en esta placa, algunas problemáticas que tienen que ver con el entorno cotidiano de las personas. En esta placa ya estamos haciendo propuestas de hechos, problemas, temas para tratar en los audios. Entonces, lo que podemos observar en principio es que hay un amplio repertorio temático y que ese repertorio temático puede surgir a partir de nuestras propias experiencias. Así como surgieron en el entorno cotidiano de ustedes un montón de experiencias, yo también podría decir que hoy, en lo que llevo del día, o ayer, en lo que realicé durante el día, hay algunos núcleos que son susceptibles de ser tratados. Bueno, un productor con solo sentarse a pensar qué ocurrió desde que se despertó hasta que se acostó, seguramente va a encontrar ese repertorio. Yo, por ejemplo, a la mañana me despiertan los ladridos de los perros acá, de varios perros de la calle que se van metiendo, como una novedad, se van metiendo en cada casa, porque, claro, no circula gente, no tienen comida, entonces salen a buscar esa comida. Después estuvimos desayunando en la familia, mirando esta cuestión de los créditos a tasa cero para monotributistas, porque tiene es muy cercano para nosotros como familia, porque Fernando es monotributista y tiene su laburo detenido en estas circunstancias. Bueno, los chicos despertarse porque tienen que hacer entregas todos los días, tienen un cronograma de entregas de trabajos del colegio. Bueno, un almuerzo rápido porque tenía una reunión convocada de Secretaría Académica. Después hubo una reunión también virtual con profes del taller 2 para avanzar sobre el temario. Después recuerdo uno de estos días, hubo una reunión del Consejo Directivo en el que participamos, la primera reunión virtual. Bueno, la cena, qué comer, y esta multitarea a la que una como mujer se somete en la casa. Un poquito de paseo por Euronews para ver cómo va Europa con el tema de la pandemia. Es decir, desde que me levanté hasta que me acosté, hay una serie de ámbitos temáticos eh, que incluyen desde lo gremial, es decir, desde mi tarea como trabajadora docente, cuestiones de la psicología, cuestiones de economía, cuestiones de educación. Un productor entonces, a ese inventario o a ese repertorio de temas que surgen por lo que podemos ver de la propia cotidianeidad y de la observación interesada y crítica de los entornos,
para pensar en este inventario nos es muy útil un concepto que es el ámbito. El ámbito para ustedes no es nuevo, el ámbito, nosotros podríamos decir, el ámbito político, bueno, pero ¿qué temas entran de lo político? ¿Solo la política gubernamental? No, todo lo que tendría que ver con la conducción de la vida pública podríamos pensar ahí. El ámbito económico, claramente, todo lo que sea la producción, la administración, la distribución de los bienes, de las riquezas. El ámbito educativo, algo que está como muy presente hoy en nuestra cotidianeidad. Todo lo que esté orientado a los procesos de enseñanza, aprendizaje de conocimientos, y en esto me refiero no solamente a a la educación formal, sino también a la no formal e inclusive a la informal, que es un tema que circula muchísimo en las redes y también como una salida, como un ingreso de dinero para algunas personas, desde la, desde la informalidad, generar una serie de cursos. El cultural, no cultura en el sentido antropológico, hablemos de cultura en el sentido de la producción, toda la producción intelectual de las ciencias humanas en general, lo deportivo, ecológico, religioso, musical, publicidad, propaganda, sindical, lo sanitario, un tema ineludible en las circunstancias que estamos pasando. Es decir, el concepto de ámbitos nos permite, en principio, no solamente ordenar, sino también pensar hacia dónde podemos enfocar nuestra mirada para observar dónde están transitando los temas. Y viceversa, cuando recibimos un estímulo del entorno, podemos conducirlo hacia uno de estos marcos, hacia uno de estos ámbitos para ver la magnitud que tiene. La escala es otro de los conceptos que para producir nos sirven. Si los ámbitos son organizadores en un criterio, la escala también es organizadora, siguiendo por supuesto otro criterio. Este criterio va desde lo personal hasta lo universal. ¿A qué me refiero con la escala personal? Bueno, estoy pensando en, por ejemplo, las personas en estas circunstancias, en esta nueva cotidianeidad que vivimos por la cuarentena, ¿cuáles son los conflictos que emergen? Estoy pensando en cuestiones vinculadas con la soledad, cuestiones vinculadas con la necesidad del contacto con otras personas que muchos no tienen y lo sufren de determinada forma. Es decir, me estoy ubicando, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud, si tuviera que pensarlo en esos términos. Es interesante pensar siempre la escala personal de los temas porque siempre vamos a tener allí en la escala de lo personal una mayor posibilidad de este proceso de identificación y de personalización que todo mensaje, digamos, que cuanto mayor sea ese nivel de identificación, pues más eficaz va a ser ese mensaje. ¿A qué me refiero cuando hablo de lo inmediato cotidiano? Bueno, en nuestro caso podríamos pensar, por ejemplo, yo hablaba de los perros callejeros, es decir, qué está pasando en mi barrio, por ejemplo, respecto de algunos habitantes del barrio que en tiempos normales siguen una dinámica, en estos tiempos siguen otra, ¿no? Em, pero también estoy pensando en las cuestiones que podrían ser la cuestión de la basura, la cuestión de los servicios públicos en general, que en cuarentena se han visto reducidos. Por ejemplo, en mi barrio la cuestión de los verdes, es época de poda y todo está en las veredas porque el servicio no está funcionando. Es decir, todo lo que está circunscripto ya no a mi esfera íntima, personal, individual, subjetiva, sino al entorno inmediato. Allí también hay otra posibilidad de encontrar los temas. Para jugar entre los dos, ¿no? El ámbito y la escala, que a veces puedo pensar, bueno, es una cuestión de lo inmediato cotidiano, pero que puede ser enfocada desde tal ámbito, problematizada desde tal ámbito. Es decir, yo puedo hablar de los servicios públicos y lo puedo problematizar desde una cuestión política o desde una cuestión económica o desde una cuestión sanitaria.
Es decir, esa problematización, es decir, esas preguntas que yo me hago sobre el tema, pueden provenir de cualquiera de los dos ámbitos. ¿A qué me refiero con lo mediato general? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la esfera del país. Yo hablaba recién de la cuestión de que tuve un encuentro con el consejo directivo, y ahí de lo que se habló fue de, bueno, cuáles son los nuevos objetivos en términos educativos que nos planteamos en estas circunstancias. Si el objetivo es sostener la regularidad de los estudiantes y mantener el contacto, o tratar de cumplir con la mayor calidad respecto de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablo en términos, por ejemplo, mensurables como qué cantidad de unidades pude dictar o qué cantidad de prácticos los chicos pudieron hacer. Ahí estoy en un ámbito que sí, lo puedo trabajar a escala de mi propia facultad. Ay, me estoy quedando sin tiempo, dice. Pedro anda por acá en la reunión, a ver quiénes estamos participando. No. Pues voy a necesitar que alguno de ustedes active otra sesión. O yo corto, nos tomamos 10 minutos y hago una nueva. Bueno, voy terminando. En 10 minutos termino y después avanzamos con otro tema. A eso me refiero con lo mediato general. Ahí estoy hablando de políticas públicas de educación que creo que hasta no se exceden en términos de facultad, porque está el ministro de Educación de la Nación diciendo no hay que evaluar. O hoy, por ejemplo, que el Ministerio de Educación de la provincia definió que no va a haber evaluaciones, que no va a haber informes trimestrales para los estudiantes. Bueno, lo universal, el mundo. A ver, creo que hoy hay muchos temas que tienen que ver con el mundo y que van en el plano de lo social, indudablemente, en el plano de las relaciones económicas, en el plano de la cuestión política, sobre grandes cambios que creímos nunca ver, es decir, grandes maquinarias y engranajes detenidos, y sin embargo eso ha ocurrido, y nos genera ahí un amplio repertorio de temas. Les rescaté una frase que me pareció preciosa y que creo que tiene que ver con cómo el productor o la productora mira esa realidad. Porque a veces hay grandes temas que son abordados de una manera muy común, digamos, sin ninguna sorpresa, casi queda como irrelevante el tema. Sin embargo, hay otros casos en donde algo muy pequeñito y que aparentemente podría no tener demasiado interés, por la forma en que está tratado, es una pieza de comunicación valiosa. Valiosa porque movilizó alguna emoción, valiosa porque motivó a una acción, valiosa porque nos hizo reflexionar sobre algo muy pequeñito y que prácticamente en el devenir cotidiano no nos fijamos. No se trata de reproducir la vida, no se trata tanto de eso. Lo que se trata es de intensificarla, y en ese intensificarla está la mirada de ese productor, que puede encontrar riqueza en un elemento que aparentemente o para los ojos de cualquiera puede ser cotidiano. Siempre recuerdo una pieza muy, muy interesante de unos estudiantes que tenían que hacer un retrato de la facultad y eh, eligieron retratar en la voz de alguien que se llamaba, no sé, un nombre cualquiera. Y al final del audio se develaba que quien estaba narrando su vida dentro de la facultad era un perro. Y esa revelación para el resto de la audiencia de que los perros en nuestras aulas, los veo en los memes, me acuerdo que aparecen en los memes ahora tomando clases con los auriculares, y es muy graciosos, pero digo, en aquel momento fue poner la mirada sobre alguien, sobre un elemento que formaba parte de la cotidianidad de todos, darle una voz, y a partir de esa estrategia poder contar, retratar
la vivencia de un estudiante en nuestra facultad. Hasta aquí entonces seguimos en la concepción, digamos. Aquí ustedes ven, no nos movemos de la concepción del tema. Una vez que nosotros empezamos a pensar en esta idea, con esta cuestión que planteaba recién, ordenándola desde los ámbitos, poniéndola en relación con la escala para saber desde qué lugar vamos a abordar esa temática, desde dónde vamos a problematizar para tener ahí un camino de producción. Ahí estoy arribando a la idea. Y cuando yo arribo, cuando yo puedo establecer esas relaciones entre esas motivaciones que encuentro, que son propias del tema, otras que pasan por la complejización que hice yo de ese tema al generar preguntas sobre ese tema, ahí también me pongo a pensar naturalmente en el destinatario. A ver, ¿qué necesidades tendrá la audiencia en función de determinado contexto? Entonces, ya no solamente estoy pensando mi idea tema desde esta perspectiva que el tema aparentemente tiene por sí mismo y la que yo le estoy atribuyendo al problematizar, sino que estoy trayendo otro elemento fuerte en esto de producir, que es la audiencia, ese oyente. Entonces, cuando yo establezco esta relación, voy al plano, avanzo más hacia la comunicación, porque lo que voy a delinear son los objetivos. Y cuando yo defino los objetivos de una producción, lo que estoy haciendo es atribuyéndole una función de comunicación a mi audio. Cuando yo les pregunto sobre los objetivos, ¿qué objetivo tuvo, por ejemplo, esta pieza sonora que me presentaron, que se llamaba El aplauso de las 9, no fue solamente un objetivo descriptivo de una situación que se da, que se aplaude a los equipos de salud, sino que sobre el remate lo que hicieron fue una reflexión sobre la relevancia de el cuidado de este equipo de salud y a la vez de denuncia sobre algunas acciones que algunas personas por el miedo y por el pánico tienen en contra de las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Es decir, cuando yo defino los objetivos, lo que estoy diciendo es para qué va a ser útil que yo comunique esta pieza. Y si no hay una utilidad, esa utilidad puede ser muy variada. Esto que yo les planteo en la placa tiene que ver con la amplísima, y hay muchas otras, amplísima variedad de funciones comunicativas que un audio puede tener. Puedo informar de sucesos distantes o próximos o inmediatos. Puedo informar específicamente para tomar decisiones personales, es decir, yo me puedo informar sobre la cantidad de trabajadores que han perdido un importante porcentaje de sus ingresos a partir de este parate, o bien puedo informar sobre cuáles son los pasos o las etapas que tiene que hacer tal persona para poder acceder a tal beneficio en este marco. Puedo concientizar, estoy pensando de vuelta en el audio de las compañeras, puedo promover iniciativas para el desarrollo comunitario o humano, puedo hacer audios cuya función sea dinamizar una transformación o bien preservar, reproducir el orden establecido. Puedo ayudar a construir consensos, activar discusiones, instalar temas, puedo recuperar la memoria histórica, la memoria grupal, puedo elaborar, puedo tener como objetivo que el oyente elabore interpretaciones, que el oyente analice, puedo tener una finalidad educativa, como es el caso de esta pieza de comunicación que estamos desarrollando ahora, puedo socializar experiencias, creo que el audio, por ejemplo, del chofer de ERSA va por ese lado, ¿no? De socializar una experiencia. Pero no solamente la información, la reflexión, la
la interpretación, la concientización son funciones valederas. El entretenimiento claramente es una función comunicativa que nosotros nos podemos plantear. Queda menos de un minuto. Bueno, termino con esta placa. Estoy recordando que, por ejemplo, el audio de los chicos que hacen el tema de las películas, que ponen un fragmento de las películas, en este caso asociadas por la cuestión del tren, es un ejemplo de que también en esta época la función comunicativa de relajamiento, de entretenimiento pura, es una función válida. Bueno, voy a cortar ahora y voy a generar una nueva reunión. Antes de eso voy a poner mi carucha, como para que me vean. Ahí va. Lo que voy a hacer es, corto esta reunión, genero una nueva y los vuelvo a convocar, si les parece apropiado. Ya que estoy, hago una pausa.